Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola Honduras, buenas tardes a todos, bienvenidos sean a Día Político, todo lo acontecer de las noticias nacionales e internacionales en el área política. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado en las últimas horas porque han brindado conferencia de prensa diferentes partidos. Veamos a continuación. Con la información que nos llega a nosotros, lo que buscamos es prevenir de que existan nuevas acciones ilegales en este proceso eleccionario del 2021, porque si no, Honduras es la que va a sufrir, todos los hondureños vamos a sufrir, ustedes van a sufrir, los pobres van a sufrir, porque este país está prácticamente en una situación bastante compleja y con una crisis más de las que ya tenemos, el país puede colapsar y eso no lo podemos permitir los buenos hondureños. Estamos claros también que necesitamos un proceso transparente que incluya la identificación biométrica, que incluya el voto en el extranjero, particularmente para las elecciones de noviembre del 2021. Y en síntesis, somos cuatro fuerzas políticas que estamos aquí hoy para demandar un proceso electoral transparente, que eso es lo que demanda el pueblo hondureño. Se señala con nombres las empresas que participaron en el fraude de 2017, anticipando que las compañías de 2017 ya cambiaron de nombre. O sea que están metidas para hacer el fraude con otro nombre, para engañar al pueblo hondureño. Yo demandé por 71 millones de dólares ante el Tribunal de Cuentas a los 3 comisionados, a los que debería llamarse los 3 chapuceros, porque cuando la identidad de los hondureños va a ser arreglada, eso es remendar, y eso no puede ser. Entonces, en nombre de los partidos que estamos aquí, queremos que no se tome en cuenta a las empresas que están participando con otros nombres, con los que participaron en 2017, y que el proceso Identifícate se detenga y se nos dé una explicación, porque no puede ser que hemos demostrado 607,000 fotos mal tomadas, más de 400,000 huellas que están malas y que nos digan que las van a reemplazar utilizando el censo viejo. Y nadie va a decir nada. No podemos continuar con eso. Bien, esto es lo que está pasando aquí en nuestro país. Bueno, también los partidos emergentes están teniendo participación. Me acompaña esta tarde Dunia Ortiz, ella es diputada o exdiputada de la Alianza Patriótica, pero que nos explique ella porque ha tomado otro rumbo. Diputada, ¿a qué partido se ha adherido usted? Buenas tardes, un gusto saludarle a través de Día Político. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, es un honor estar con ustedes aquí. Bueno, nosotros estamos integrando ahora lo que es el partido Vamos, porque creemos en la ideología de Vamos, en su doctrina. Y bueno, estuvimos primeramente en la Alianza Patriótica, la cual agradecemos, ¿verdad? Porque estuvimos y llegamos a ser diputadas de dicho partido. Pero como la política es cambiante y nosotros también, pues siempre vamos buscando lo mejor para el pueblo hondureño y decidimos integrar lo que es el partido Vamos. Hablando de partidos emergentes, ustedes se quedaron fuera de la deuda política y han creado un fondo. ¿Qué conocimiento tiene de esto, diputada? Lamentablemente no ha habido consenso en el Congreso sobre este aspecto. Pues para muchos partidos emergentes pues nos estamos quejando porque en Honduras no pueden haber clases privilegiadas y pareciera que los partidos tradicionales están siendo privilegiados dejando a los partidos emergentes por fuera, algo que es inconstitucional, ¿verdad? Pues no puede dejarse por fuera un partido porque eso fortalece la democracia, más bien que nosotros tengamos participación en las mesas electorales, que los partidos emergentes podamos tener nuestros representantes, un derecho constitucional que no debía de ser violado por los partidos mayoritarios, pues se convierte en prácticamente, esta ley se convertiría en una ley que viene a beneficiar únicamente a las clases privilegiadas o los partidos mayoritarios de Honduras. Usted que va a cumplir 4 años en el Congreso Nacional, ¿cuál ha sido la participación de la mujer en el Congreso y cuál debería ser en los próximos comicios electorales? Bueno, la participación de la mujer prácticamente ha sido muy poca, ¿verdad? Vemos en el Congreso pocas mujeres, pero con las reformas que se han hecho esperamos que la participación de la mujer sea
mayoritaria en esta, pues tenemos la alternancia y las planillas van a ir conformadas en un 50% por cada planilla, ya sea por alcaldías, regidores, diputados, y esperamos que no solo la participación de la mujer solo sea como una figura decorativa, como ha venido siendo anteriormente, sino que podamos tener hasta una presidenta del Congreso. ¿Por qué no aspirar una presidenta del Congreso en los próximos procesos electorales? Ya que en las directivas, yo actualmente estoy en la directiva, es un honor para mí estar en la directiva, pero habemos pocas mujeres en la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y necesitamos que las mujeres se incorporen a estos puestos también, que son de bastante relevancia para la mujer y para el país también. ¿El partido al cual usted pertenece ahora va a respetar eso que usted ha dicho, diputada? El partido Vamos, su ideología, su doctrina, nos ha dicho el diputado Cruz Asensio que debemos de respetar la alternancia y la participación de la mujer. Es bastante difícil conseguir que las mujeres quieran participar, pero no es imposible. En nuestro partido va a dar capacitaciones a las mujeres, porque una de las limitantes que tenemos las mujeres es que siempre decimos, no podemos porque no sé cuestiones políticas, no sé cómo se mueve la política, pero nuestro partido dará constantes capacitaciones para que las mujeres que integren nuestras planillas puedan ser capacitadas y se sientan fuertes al momento de un proceso electoral. Aprovecho esta oportunidad, le pregunto, ¿qué opina usted sobre lo que está pasando en el país en cuanto al Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas, que se están tirando la pelota? ¿Quién tiene la culpa y quién no de algunas inconsistencias e irregularidades? Bueno, eso es normal. Eso es normal en los procesos electorales, ¿verdad? Que cada quien pues quiere echarse la culpa uno y el otro. Yo lo que creo que hay que buscar consensos por el bien de Honduras, por el bien de nuestro país, y presentarle a Honduras un proceso transparente, una ley que sea confiable para el país. Pues la ley electoral es muy novedosa realmente y es lo que el pueblo hondureño ha estado esperando. En este momento no conviene a Honduras que dos instituciones de Estado pues estén en eso de que tirándose la pelota, como comúnmente se dice. Diputada, yo le agradezco, muchísimas gracias. Sus últimas conclusiones, ¿por qué departamento se va a lanzar? Bueno, yo actualmente soy diputada por el departamento de Yoro, y por el departamento de Yoro estamos pues volviéndonos a postular nuevamente y coordinando lo que es este departamento. Hemos estado conformando las planillas, que ya las tenemos listas, que las vamos a presentar en los próximos días, y llevamos muchas mujeres en las planillas, muchas mujeres preparadas, hombres preparados, y estamos seguros que el partido Vamos, como un partido que tiene su segunda participación, va a tener bastante beligerancia en este nuevo proceso electoral y vamos a dar sorpresas, pues nos estamos llenando de gente capacitada, de gente que tiene ganas de triunfar. Y sabemos que ya la clase política tradicional pues tiene un desgaste político. Nuestra gente es gente nueva, tiene gente nueva, caras nuevas, y eso es lo que el pueblo hondureño en este momento requiere. Muchas gracias a la diputada Ortiz. Vámonos a una pausa comercial, no nos cambien. Estamos a las puertas de la negociación del salario mínimo. ¿Es propicio aumentarle a los empleados públicos, a los empleados privados? Me acompaña esta tarde, don José Luis Baquedano, quien es dirigente sindical, y asimismo José Luis Moncada, quien es expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y economista. Don José Luis Baquedano, ¿ya ustedes les han hablado para negociar este salario mínimo? ¿Van a aumentarlo? Bueno, hay que ver algunos aspectos. Estamos en un año atípico por la situación que hemos vivido y va a ser una negociación atípica. Hemos visto el tema de la... Bien, tenemos problemas. Don José Luis Moncada, voy con usted ahora. ¿Es propicio el aumento del salario mínimo a los empleados? ¿Sí o no?
Bueno, mire, estamos en una situación diferente a todos los años donde indiscutiblemente hay un pacto, por decir así, entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores de revisar el tema del salario mínimo en lo que es el Consejo Económico Social. Indiscutiblemente hay variables para esta negociación que ha sido pues el impacto económico que ha tenido el COVID y posteriormente las dos tormentas tropicales que han afectado y directamente la economía del país y a diferentes sectores. Yo creo que el análisis tiene que ir a profundidad de cuál va a ser la capacidad que tiene el empresario para poder valorar un incremento al salario mínimo. Recordemos que gran parte de la población ha perdido empleo. Es decir, si nosotros analizamos el pequeño, el mediano, los grandes, han tenido que prescindir de muchos trabajadores. Se calcula aproximadamente entre unos 450 o medio millón de personas desempleadas. Este es un tema bastante difícil y tiene que analizarse pragmáticamente para lo que es la reactivación de la economía. Es decir, las empresas van a tener que tener ajustes serios para poder levantar otra vez, y un rubro que constituye un fuerte valor en la operatividad es el salario. Por lo mismo, yo creo que el análisis va a ser más a profundidad y yo podría decir que podría recomendar incrementos segmentados en semestre, es decir, un porcentaje en el primer semestre y otro en el segundo semestre, dependiendo de las condiciones propias que el país vaya alcanzando en su reactivación económica. Don José Luis Valquedar, ¿nos comparte con esto último que ha dicho el señor Moncada? Nos parece importante lo que plantea José Luis. Mi tocayo, dicho sea de paso. Es un discurso diferente al que planteó el presidente del COEP, cuando de forma tajante dice que va a ser catastrófico. Eso nos suena como que no están de acuerdo con que haya una negociación y se pueda dar un reajuste. Nosotros respetamos, quiero recalcar eso, respetamos el criterio del presidente del COEP, pero no lo compartimos, porque hay que ver algunos aspectos fundamentales. Vamos a ver, el tema de la pandemia, los trabajadores se han visto afectados enormemente. Antes de la pandemia teníamos un promedio de 1.200.000 desempleados. Después de la pandemia y los dos huracanes que destruyeron toda la infraestructura del país y el aparato productivo, estaríamos hablando de 2 millones y más de 2 millones de hondureños y hondureñas en el sector informal de la economía, trabajadores que tienen una economía de subsistencia y que no tienen ningún tipo de derecho. Todas esas cosas habrá que verlas. Y hay factores importantes que hay que tomar en cuenta. Uno, el gobierno ya negoció un reajuste de salario para sus empleados para el 2021. Igual, la maquila ya negoció un reajuste de salario para el 2021 para sus trabajadores. Esos son aspectos que habrá que hay que analizar y discutir. Me parece la posición que plantea el amigo José Luis es viable, pues todos esos aspectos deberíamos de sentarnos y verlos ahí en la mesa, llegar con esa disponibilidad, con mente abierta y con una decisión política. Okay. Yo creo que los sectores tenemos voluntad, tenemos capacidad. Nosotros no podemos perder de vista la situación crítica de los trabajadores y tampoco podemos desconocer la situación la crisis económica que tiene el país, y tampoco podemos desconocer la situación de las empresas, pero sabemos que muchas empresas están en crisis, han estado en crisis porque han estado cerradas y no ha habido la posibilidad de que estas empresas hasta este momento puedan recuperar esa rentabilidad, esa ganancia. Ok, señor Moncada, hay empresarios que se han ido a la quiebra, hay empresas que ya ni existen. ¿Qué participación debería tener el gobierno entonces en esto? ¿Debería de dar préstamos a estos empresarios? ¿Qué es lo que debería de dar? Mire, indiscutiblemente lo que dice José Luis, el ejemplo de que generó el Estado un incremento a los empleados públicos que ya lo había negociado, es una referencia que tiene el sector privado. Indiscutiblemente esto tiene un efecto de presión indiscutible para el empresariado privado. Yo ahí lo que veo es que, José Luis, tenemos que tener en cuenta que el 2021 es un año político y entonces el partido de gobierno juega a los votos de los empleados públicos y por eso satisface estas demandas salariales. Pero
recordemos que el sector público no es productivo, es decir, no tiene un efecto en la economía como lo tiene la empresa privada. Entonces, ahí el tema es diferente. La empresa privada puede generar incrementos dependiendo del resultado de su actividad económica, de la demanda que haya de sus productos y de sus servicios, ¿verdad? El Estado no, el Estado está ahí, nosotros pagamos impuestos, hay más deudas, más créditos internacionales para pagar la burocracia, es decir, casi un 35% del presupuesto de la República, si no me equivoco, anda para pagar esa planilla del Estado. Y si usted se fija, el Estado no despidió ni un solo empleado en esta pandemia, ni nada, porque no tiene ningún efecto. A nosotros sí nos afecta porque de una u otra manera dependemos de tener resultados para poder cubrir planillas. Entonces, para mí un incremento depende de los sectores, había que analizar los sectores de la economía que pudieran tener un incremento, en qué porcentaje, y como lo dije anteriormente, yo analizaría un porcentaje y hacerlo en semestres, es decir, de acuerdo a la reactivación. Si el primer semestre del 2021 tenemos una reactivación que realmente corresponda a que el empresario pueda dar un incremento razonable, pues yo lo veo válido. Lo digo yo a título personal, ¿verdad? Y el segundo semestre, pues el comportamiento lo dirá. Todos esperamos que el segundo semestre sea de mayor actividad si logramos controlar la pandemia y tenemos una mayor reactivación de la economía. Recordemos que el 2021 vuelve a ser atípico también porque es un año político y el año político crea incertidumbre, no hay inversión, hay temor de lo que va a pasar. Entonces, ahí ya tenemos una doble situación para el empresario. Bien, vamos a hacer una pausa comercial. Después de la pausa le vamos a consultar a don José Luis Baquedano cuál es la propuesta de la dirigencia sindical. Después de la pausa. ¿Cuál es la propuesta que lleva la dirigencia sindical en torno a la negociación del salario mínimo? Don José Luis Baquedano, le escuchamos. Bueno, hasta este momento quiero ser bien honesto, porque no queremos despertar falsas expectativas en los trabajadores. Vamos a esperar ver cuál es el índice de precios al consumidor a diciembre y ver cuál va a ser el IPC interanual. De eso, pues, la central obrera tenemos que tomar una posición, pero sí hay aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, lo que decía el amigo José Luis, ya el gobierno, acordate que el gobierno ya había despedido 25,000 trabajadores hace unos años atrás, una cantidad de gente que después de eso aparecieron las famosas caravanas, ese éxodo masivo de trabajadores buscando una oportunidad fuera de Honduras. Y eso habrá que tomarlo en cuenta. Entonces no queremos aventurarnos a decir un porcentaje o un número específico, porque eso puede despertar falsas expectativas. ¿Cuándo se reúnen, señor Baquedano? ¿Te decía? ¿Cuándo se reúnen con el gobierno y la empresa privada? Bueno, nosotros esperamos que esta semana ya se emita la primera convocatoria para juramentar la comisión, sentarnos y empezar a ver los datos estadísticos que nos presente el Banco Central, que nos presente INE, para tener un panorama ya más claro. Pero aquí tenemos que ver la situación del país, la crisis económica que estamos viviendo. Hay que ver la situación de los trabajadores también, que han perdido la capacidad de compra, más o menos en un 15, un 20%. Y hay que ver la situación de las empresas. Hay muchas empresas, que hay que decirlo también, que con la pandemia han sido grandes ganadoras. Y hay algunas empresas, ¿verdad? No voy a citar nombres para no hacerle publicidad a algunas empresas. Otro aspecto que hay que tocar es que existe una competencia desleal de parte de los mismos empresarios, cuando más o menos el 60% de los empresarios no pagan el salario mínimo. Y ese es un error, porque ahí el Ministerio de Trabajo debería de aplicarles la ley de inspección laboral, que las multas andan arriba de 200,000 lempiras y aparte de eso tienen que resarcirle el daño que le haya ocasionado al trabajador. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que este empresario que no paga el salario mínimo versus el que paga salario mínimo tiene mayor rentabilidad el que no paga. Y el que es más consciente, más responsable, no tiene esos porcentajes de rentabilidad porque ese cumple con la ley. Señor, todos esos aspectos habría que ver. Porque ya en la mesa de discusiones vamos a buscar la mejor alternativa, soluciones, la mejor salida, pensando en el interés del país. El amigo decía una cosa importante, vamos a un año político. Breve, sí.
Y no hay que perder de vista que los sectores productivos somos los que tenemos la capacidad de llegar a acuerdos consensuados, porque la ley manda que si no se llega a un acuerdo en el sector productivo, lo que hace es que se cierre el proceso y se le traslada al titular del Ejecutivo. Y no queremos eso, para que no se contamine con el año político que estamos próximos ya acercándonos a él, porque eso también bien, podría José, ser bien. que se aproveche políticamente. Ok. Señor Moncada, ¿qué le espera a Honduras después de ETA y OTA, una pandemia, y estamos a la víspera de un año de elecciones? Pues mire, muy complejo el 2021. Realmente esperaríamos que en el primer bimestre del 2021 el gobierno de la República tenga claro cuál es su plan de reactivación económica en conjunto con la empresa privada y que tengamos las condiciones, la confianza para poder atraer inversión nacional y extranjera para poder realmente reactivar la economía del país. Solo con lo que hemos tenido, yo creo que no es suficiente. Aquí hay que tomar medidas drásticas y acciones concretas, tanto de parte del gobierno como de la empresa privada, para crear las condiciones de que los mismos hondureños queramos invertir y reinvertir en Honduras, porque si no lo hacemos nosotros, las condiciones externas están bien difíciles. Yo esperaría también que el cambio de gobierno en Estados Unidos pueda generar unas condiciones especiales para el Triángulo Norte de Centroamérica y que Honduras pueda potenciar. Indiscutiblemente un año político es bien complejo. Yo creo que se presenta difícil el 2021, pero tengo esperanza de que haya una mejor coordinación entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores y que pensemos realmente en el país. Sus últimas conclusiones, don José Luis Baquedano, así brevemente. Bueno, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. El trabajador ahora gasta más y consume menos. ¿Por qué? Porque ahora tiene que gastar en el tema de las mascarillas, los implementos necesarios para proteger su salud de su vida y la de su familia. Eso tiene un costo, un enorme costo, que hay que valorarlo también. Lo otro, el trabajador ahora tiene que verse obligado a comprar un teléfono inteligente, que son caros, y para que sus hijos se puedan conectar a la plataforma educativa y estar comprando todos los días un paquete de internet. Eso tiene un costo que no estaba presupuestado por parte del trabajador, porque no esperábamos una situación como esta. Así es que esperamos llegar con mente abierta, con esa disponibilidad de los sectores de poder llegar a un acuerdo consensuado, porque si tenemos trabajadores que no tienen el suficiente recurso para poder comprar, vamos a tener una economía deprimida. Si no hay circulante, las empresas tampoco van a poder vender. ¿Y quién es el que compra? Es el trabajador que percibe un salario. Todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta en este nuevo proceso de negociación de salario mínimo, que no va a ser fácil, hay que decirlo. Va a ser una negociación atípica, en un año atípico, con una pandemia que nos ha afectado, 2 huracanes que nos destruyeron todo el aparato productivo y aparte de toda la infraestructura. Que ahí también va a haber una oportunidad de generación de empleo en la construcción de vivienda y en la construcción de carreteras y puentes, que eso va a ser un factor también. Aquí lo importante es recuperar, porque no se va a generar nuevo empleo, recuperar el empleo perdido. Se requiere inversión pública, inversión privada, generar condiciones adecuadas para que empresarios extranjeros puedan venir a invertir al país. Y lo otro es que es importante que tengamos esa visión y esa claridad y esa convicción y esa conciencia. Hay que ser solidarios en este momento. Yo creo que el tema económico de las empresas y el tema económico del país no solo es responsabilidad de los empresarios y del gobierno, también de los trabajadores. Tenemos que participar en eso. Señor Moncada, su última conclusión, así brevemente. Bueno, yo diría que ojalá exista la armonía y la total solidaridad en tanto de los trabajadores como de los empresarios, porque realmente creo que todos han sido afectados. Yo creo que tenemos que buscar una solución armoniosa, porque el sector productivo tiene que seguir trabajando y todos tenemos que deponer algunas posiciones a favor de que la economía se pueda levantar. Reconozco que los trabajadores tienen sus derechos, pero también la empresa privada ha sido golpeada fuertemente. Buscamos el equilibrio, José Luis, para que tengamos una solución donde todos nos sintamos cómodos. Bien, le agradezco tanto a José Luis Moncada como a don José Luis Baquedano estas opiniones, estas reacciones que han tenido en torno a las negociaciones del salario mínimo. Hasta aquí, Día Político. Gracias por su sintonía. A continuación, don Edgardo Melgar con Noticieros Hoy Mismo.